Pero cuando hay lluvia, es sinónimo de que el cielo está contento, que Dios está contento, que está derramando su bendición sobre la tierra, que está fructificando el fruto de la tierra. Amén. La causa de lo que estaba aconteciendo en ese presente de David, amén, venía ¿desde dónde? Desde el pasado, desde los ancestros, desde generaciones antiguas, desde pactos que fueron quebrantados, desde desobediencias que acontecieron en un momento. ¿Crees que es fácil mantener el pacto hecho con Dios? No, porque de a continuo, a diario, las circunstancias a nuestro alrededor nos motivan a desobedecer a Dios, a fallarle a Dios, a buscar otras cosas, a buscar las cosas en otros lugares y no en la presencia de Dios, no en oración. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a nuestro Rey, a nuestro Señor? ¿Cuántos saben que su Redentor vive? ¿Cuántos saben que tienen un Dios vivo? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? ¿Cuántos honran hoy su nombre? ¿Y cuántos hoy honran a este grupo de alabanza, a estos levitas que con tanto entrega, amor y dedicación rinden sus vidas y sus corazones para ministrar el trono de Dios primeramente, pero también para ministrar nuestra alma? Amén. Entonces denle una ofrenda de palmas porque honor a quien honor merece. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este día. Y gracias al Señor por su palabra. Y gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. Y no solo la perfeccionará, sino que la terminará. Porque nosotros tenemos un Dios que todo lo que comienza, Él lo termina. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿En cuántos Dios comenzó un día a hacer una obra? Amén. Pues dite a ti mismo, Dios la terminará. Amén, porque tenemos un Dios perfecto. Aleluya. Y hoy quiero tocar con ustedes un tema que se llama firmes hasta que llueva. Firmes hasta que llueva. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez en su vida ha podido experimentar lo que es la sequía. Todos los que somos de campo sabemos que cuando hay tiempo de sequía, la tierra se quiebra, se pone árida, se abre. Y semilla que tú plantas en ella, semilla que se seca y se pierde. Amén. Y en tiempos de sequía ocurren muchas cosas malas. Hay hambruna, hay necesidad, hay desespero, hay desosiego, hay inquietud, hay muerte, hay hambre. Amén. Entonces, la sequía no es buena. Los cielos cerrados sobre la tierra es sinónimo de maldición, porque cuando una tierra no produce frutos es porque hay maldición. Algo está sucediendo, amén, que está impidiendo que haya frutos, que haya alimento, amén. Y cuando hay lluvia, ¿qué sucede? Hay bendición. Muchas veces no queremos la lluvia porque nos mojamos, nos da gripe, nos ensuciamos los zapatos, la ropa. Cuando estábamos en Cuba nos empapábamos. Teníamos que caminar por el fango prácticamente en las calles. No nos gustaba la lluvia. Pero cuando hay lluvia es sinónimo de que el cielo está contento, que Dios está contento, que está derramando su bendición sobre la tierra, que está fructificando el fruto de la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que anhelar de a continuo la lluvia en la tierra. Pero así también como en la naturaleza se manifiesta la lluvia y la sequía, en nuestra vida espiritual también acontecen ambas cosas. No sé usted si en algún momento de su vida ha atravesado circunstancias donde ve los cielos cerrados sobre usted.
Las finanzas no funcionan, no tenemos, se acaban. No encontramos de dónde buscarla, no encontramos de dónde, como decimos los buenos cubanos, de dónde alar para que entre. El matrimonio se quiebra, los hijos se rebeldecen. Suceden cosas, enfermedades vienen a nuestras vidas. Y muchas veces decimos, ¿qué pasa? Que estoy pasando y atravesando este desierto. Y el desierto es sinónimo también de ¿qué? De sequía. En el desierto no llueve. En el desierto estamos expuestos, así también como en los tiempos de sequía. Amén. Pero cuando viene lluvia a nuestras vidas, entonces vemos que cielos abiertos sobre nuestras vidas, todo nos va bien, todo lo que emprendemos funciona, todo lo que comenzamos florece, el matrimonio está en paz, está en armonía, está en unidad, está en gozo, en alegría, los hijos están en casa, los hijos están sujetos, obedientes, las cosas nos van bien, ¿verdad? Entonces, comparamos que nuestra vida espiritual y la vida física, natural, de la naturaleza, van tomadas de la mano. Amén. Pero hoy no vamos a hablar tanto de la vida de la naturaleza, vamos a hablar de nuestra vida espiritual. Amén. Pero lo vamos a ver a través de la palabra y lo vamos a ver en una historia que ha impactado mi vida desde que la leí. Una historia de la cual no se predica mucho y vamos a ver un personaje el cual yo llevo 23 años conociendo al Señor y nunca en mi vida había escuchado una prédica acerca de este personaje. Y hoy vamos a hablar de una mujer valiente, de una mujer que supo hacer lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. Y el nombre de esa mujer es Rispa. ¿Ha escuchado usted hablar de Rispa en algún momento de su vida? Levánteme la mano todos los que han oído una prédica, una enseñanza basada en la historia de esta mujer. Pues prepárate para lo que viene. Pues prepárate para lo que viene. Y quiero leer con ustedes la palabra. Amén. Y vamos al libro 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Usted sabe lo que es 3 años sin lluvia? Se lo puede imaginar, ¿verdad que sí? Sequía total. Y consultó Jehová, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y vamos un poquito al contexto histórico del por qué estaba aconteciendo esta sequía y qué era lo que había pasado anteriormente a eso. Y vamos al libro de Josué, capítulo 9. Yo se los voy a narrar, no se los voy a leer porque son historias un poquito extensas. Pero dice que en los tiempos de Josué, cuando Josué conquista Jericó, todas las ciudades vecinas tuvieron miedo por la gran matanza que hubo cuando hubo la conquista, cuando Josué tomó posesión de la tierra prometida. De hecho, Dios le había dicho a Josué que en medio de ellos no podía dejar ningún pueblo extraño. ¿Para qué? Para que no hubieran alianzas con esos pueblos y los israelitas se llegaran a los dioses ajenos o se inclinaran hacia dioses ajenos. Por eso el pueblo de Israel tenía que estar puro, santo, unido. ¿Dónde? En el lugar que Dios le dio, pero sin contaminación. Amén. Y dice que de todos esos pueblos, hubo un pueblo que vivía cercano de los amorreos, dice que eran los gabaonitas, que usaron la astucia para no ser exterminados. Ellos hablaron entre sí, se hicieron pasar, tomaron una decisión entre ellos, se hicieron embajadores y se vistieron de ropas viejas, rotas, tomaron odres viejos, pusieron vino dentro de esos odres, pusieron zapatos rotos en sus pies, tomaron pan mohoso y llegaron donde estaban los príncipes de Israel.
Y dice que les dijeron, nosotros somos embajadores de una provincia muy lejana, de un país muy lejano. Tan así que cuando salimos de nuestros hogares, nuestro pan olía, tenía olor aún de horno y estaba caliente. Y mira pues, hemos llegado a este lugar y ya el pan tiene moho. Mira ya los odres como se han roto en el camino. Imagínese usted la distancia que tienen que haber recorrido, el tiempo que tienen que haber andado supuestamente ellos para llegar a Israel. Y les dijeron a los príncipes y le dijeron a Josué, aquí estamos a causa de tu Dios, a causa del Dios de ustedes, porque hemos oído lo que su Dios ha hecho en medio de ustedes y cómo ha exterminado a todos los que han estado a su alrededor. Por tanto, nosotros queremos habitar entre ustedes. Nos permiten hacerlo y dice que sin ellos, sin consultar a Dios, permitieron que este pueblo viviera en medio de ellos, hicieron pacto con ellos delante de Dios de que no los matarían. Amén. Y repite conmigo esta palabra, pacto. Un pacto que se hace delante de Dios es inquebrantable. Un pacto que se rompe después de haberlo hecho con Dios trae maldición y trae ruina a la casa. Amén. Y dice que pasaron 3 días y se descubrió la mentira de estos gabaonitas. Descubrieron que ellos no eran esos embajadores de una provincia tan lejana. Descubrieron de que eran de los amorreos. Y Josué lo llama y le dice, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué hicieron tal cosa? Y ellos le dijeron, no nos mates, por favor. Nosotros queremos habitar en medio de ustedes y queremos servirle a ustedes. Josué entendió la importancia y el valor que había habido en el pacto que ya se había hecho delante de Dios y que no podía quebrantar. Y les dijo, pues está bien, ustedes habitarán en medio nuestro, serán nuestros aguadores, serán los que recogerán agua, traerán agua al pueblo de Israel, cortarán leña, atenderán a los levitas, atenderán al pueblo de Dios y habitarán en medio de nosotros y nosotros no le daremos muerte. Pero aconteció algo. Pasó el tiempo y llegó a reinar sobre Israel el rey Saúl. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? El rey Saúl estaba para terapia. El rey Saúl tenía muchos problemas de carácter, de personalidad. Él amaba a Dios, pero no obedecía a Dios. De hecho, yo pienso que él padecía de ansiedad. Él no consultaba a Dios para nada. El profeta Samuel le decía todas las veces, todo lo que tenía que hacer como rey. Y él jamás obedeció ningún mandamiento de Samuel. Y uno de esos mandamientos que desobedeció fue guardar el pacto que estaba hecho por Josué desde aquellos tiempos. Y él dice la palabra, así textualmente, a causa del celo por Israel, exterminó a los se me fue el nombre de ellos, de los gabaonitas que estaban en medio de ellos. Y a causa de eso, dice que cuando el rey David comenzó su reinado, había hambre en esa tierra, había maldición en esa tierra. Y como un hombre espiritual, conforme al corazón de Dios, que era David, ¿qué hizo? ¿Qué hace un hombre espiritual, una mujer espiritual? Cuando ve que las cosas están mal, consultó a Dios. Y Dios les reveló lo que estaba aconteciendo. Y vamos nuevamente al texto. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, ¿a causa de qué cosa era la maldición? A causa de la sangre que había sido derramada inocente
en los días de Saúl. Amén. Entonces, la causa de lo que estaba aconteciendo en ese presente de David, amén, venía ¿desde dónde? Desde el pasado, desde los ancestros, desde generaciones antiguas, desde pactos que fueron quebrantados, desde desobediencias que acontecieron en un momento. Dice en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33, la sangre contamina la tierra y la tierra no será expiada sino por la sangre del que la derramó. Decía, había maldición porque había sido derramada sangre inocente sobre la tierra. Y eso trajo la sequía. Venía hambre y vino juicio. La tierra también reacciona espiritualmente. Cuando espiritualmente está mal quien gobierna, la tierra sufre, la nación sufre. Cuando quien gobierna en una familia está mal, la familia sufre. Hay sequía en la casa. Amén. El juicio no vino por el pecado presente, sino por un pacto quebrantado generaciones atrás. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 5, 4 y 5. ¿Me la pueden poner en pantalla? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Y es ahí donde viene nosotros el dicho que muchas veces usamos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y yo no sé si en este lugar alguno de nosotros alguna vez en su vida, atravesando por una sequía, oró a Dios y le prometió a Dios algo por tal de que lo sacara de la situación que estaba viviendo. Yo recuerdo en una etapa de mi vida donde todo estaba cerrado, el cielo estaba de bronce sobre mí, todo me salía mal y todo me iba mal. Recién a raíz de esa situación yo conozco al Señor. Y cuando yo conozco al Señor y conozco que Él es un Dios de pactos, yo pacté con Él. Y le prometí a Él que si me daba lo que yo le estaba pidiendo, le serviría cada día de mi vida. Y cada vez que Él me llamara a hacer algo, nunca diría que no. Y yo me enredé con los dichos de mi boca. Y cuando yo conocí esta palabra, este versículo, yo dije, wow, ¿en qué clase de problema yo me he metido? ¿Qué clase de situación tan difícil? ¿Crees que es fácil mantener el pacto hecho con Dios? No, porque de a continuo, a diario, las circunstancias a nuestro alrededor nos motivan a desobedecer a Dios, a fallarle a Dios, a buscar otras cosas, a buscar las cosas en otros lugares y no en la presencia de Dios, no en oración. Amén. Y cuando nosotros decidimos desobedecer lo que un día le prometimos a Dios, entonces se cierran más los cielos sobre nuestra vida. Dios me bendijo a mí. Dios escuchó mi oración. Dios me respondió y yo he tenido que mantenerme fiel. Yo he tenido que mantenerme firme bajo las circunstancias que hayan sido. Amén. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, desde ese momento ya hubo un pacto de sangre que cobró vida en nuestras vidas. Porque Cristo, cuando tú pactas con Dios y le entregas tu corazón, tú estás recibiendo su sangre. Su sangre fue vertida en la cruz, cayó en la tierra, amén, por tu vida y por mi vida. Y nosotros no podemos quebrantar ese pacto, como muchos tienen por costumbre. Cuando las consecuencias por romper los pactos, número 1, cielos cerrados, se pierde el favor de Dios y vienen consecuencias generacionales. Lo que hoy nuestros hijos y nuestros nietos y hasta 1000 generaciones después de nosotros van a tener y van a vivir puede ser causa de nuestra fidelidad y obediencia, pero también puede ser causa de nuestra desobediencia. Amén.
Entonces, esto revela un principio espiritual. Las decisiones espirituales de una generación pueden abrir puertas sobre las siguientes generaciones. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5 dice: yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Y aborrecer a Dios no es decir, yo no amo a Dios, no es de eso. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos aborreciendo a Dios. Y esas consecuencias vienen sobre nuestros hijos. Y es tiempo de nosotros reflexionar y volver en sí y analizar en qué momento de nuestra vida nosotros le hemos fallado a Dios, porque no queremos que la maldición caiga sobre nuestra descendencia. Tú y yo cerramos la puerta de la maldición, pero también la abrimos. Y hay brechas que están abiertas actualmente en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras naciones, a causa de quienes han quebrantado pactos, de quienes han abierto puertas por donde el enemigo ha entrado y ha traído sequía. Amén. Yo no sé hoy qué sequía pueda haber en tu vida. No sé el proceso por el cual puedas estar pasando. Pero yo sí sé que si te mantienes firme, va a llegar la lluvia. Firme como orando. Firme como intercediendo, firme como guerreando. Y ahora vamos a entrar en lo profundo de esta palabra. Y vamos a entrar a la historia de Rispa. ¿Quién era Rispa? De hecho, su nombre quiere decir piedra de fuego. Amén. Rispa era una mujer de fuego. Era una concubina del rey Saúl. Ahora tú te preguntas, bueno, y si era concubina del rey Saúl, ¿acaso ella no pudo, como ayuda idónea que supuestamente era del rey Saúl, frenar al rey Saúl sabiendo que lo que él iba a hacer con los gabaonitas era quebrantar un pacto que había sido hecho generaciones antiguas? ¿No podía esta mujer haber impedido la maldición que vino sobre la tierra? Si ella se llegaba al rey Saúl, si ella tenía acceso directo al rey Saúl. Pero dice que ella habitaba en el palacio, ella vivía en el palacio, disfrutaba de las bendiciones del palacio, pero era concubina. La concubina no tenía voz, no era escuchada por el rey. Y hoy hay muchas mujeres que están en la condición de concubinas. Amén. Que conocen las cosas que aún sus esposos están haciendo mal y no pueden hacer nada para impedirlo. Y eso abre puertas a la maldición a las generaciones. Amén. Pero es tiempo nosotros de hacer lo mismo que hizo Rispa. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Rispa. Dice que para que fuera la maldición quitada de la tierra, había que hacer algo. Cuando David consultó a Dios y Dios le reveló, David mandó a buscar a los gabaonitas que quedaban de ellos. Y les preguntó, ¿qué quieres que hagamos para redimir, para quitar la maldición que ha venido a la tierra? Porque yo sé y Dios me ha revelado que ha sido a causa del derramamiento de sangre que hubo en tu tierra, aún después del pacto. Y dice que los gabaonitas le dijeron, nosotros no necesitamos oro, no necesitamos tierras, no necesitamos nada. Amén. Nosotros lo que necesitamos es que la sangre de los inocentes sea limpiada. Y en los tiempos de antes, amén, cuando se derramaba sangre inocente, solamente la sangre de un inocente limpiaba la maldición. Amén. Solamente ahí era que se podía redimir aquella maldición. Y sucedió algo. Dice que Rispa tenía 2 hijos del rey Saúl, pero Mical tenía 5 hijos. Mical era la hija del rey Saúl. Y los gabaonitas pidieron el sacrificio de 7 jóvenes descendientes del rey Saúl. Con esa sangre se redimiría la maldición, se redimiría la maldad que había hecho, la desobediencia que se había hecho de parte de Saúl. Y ahora, ¿qué culpa tenían estos inocentes? Pero era la única manera de que se quebrantara aquella maldición. Y Rispa, vamos a leer en el versículo 10.
Segunda de Samuel 21. Dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Dice que estos muchachos fueron ahorcados fuera de la ciudad, expuestos. Y cuando en aquellos tiempos alguien era ahorcado, eso era una vergüenza. Amén. Eso era deshonra, era una deshonra. Y mantener aquellos cuerpos allí colgados, mucho más aún. ¿Por qué? Por la palabra que dice, del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. ¿Sí o no? Y cuando se colgaba a alguien y no se le daba una sepultura honradamente, quedaba expuesto a qué, a la burla, quedaba expuesto al oprobio, quedaba expuesto a qué cosa, a la deshonra. Amén. Imagínense, 7 muertos. ¿Qué atraía eso? Aves de rapiña, fieras del campo, depredadores que venían ¿a qué? A comer sus carnes. Amén. Pero dice que esta madre hizo algo insólito y algo que no hizo Mical. Mical perdió 5 hijos. Fueron también colgados ahí al lado de los 2 hijos de Rispa. Y ella no hizo absolutamente nada, pero esta mujer se plantó. Esta mujer se mantuvo firme. Dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Wow. Tal vez usted lo lee y como lo leemos así de rápido y de fácil. Pero no fue tan fácil para ella. No fue tan fácil para ella. Dice que ella puso una tela de cilicio sobre una piedra, sobre una peña. ¿Usted sabe lo que es el cilicio? Era un manto áspero que se usaba en aquellos tiempos como señal de humillación. Amén. Como señal de rendición. Y ella se tendió sobre ese paño en aquella peña. Y dice que desde ahí ella vigilaba el cuerpo de sus hijos. ¿Cuánto será para una madre? No solo ver morir a sus hijos, sino verlos que sus cuerpos se vayan degradando poco a poco. Que sus cuerpos se vayan hinchando, vayan hediendo, que los gusanos vayan saliendo por esa carne putrefacta ya que está ahí. ¿Cuánto sería de doloroso y de triste esos momentos que Rispa vivió? Y dice que no fueron 3 días, que no fueron 4 días. Dice que fue desde la siega hasta el tiempo en que tenía que caer la lluvia. Y aproximadamente dice que ese tiempo eran de 4 a 6 meses. Y de 4 a 6 meses no llovía y ya había habido el sacrificio que los gabaonitas habían pedido. Dice que esta mujer tuvo que luchar de día con las aves de rapiña que venían a comer el cuerpo de los muchachos. Espantar a aquellas aves. Yo leo la historia, yo miro la escena y yo no sé cuántas veces en la semana yo he leído esta historia y me he quebrantado observando en mi imaginación la imagen de aquella mujer fajada por el cuerpo de sus hijos sin vida. Sus hijos estaban muertos, ya no había nada que hacer, pero ella seguía peleando por ellos, por la honra de sus hijos. Y mujer que estás aquí, yo no sé, hombre que estás aquí, en qué condición pueden estar tus hijos hoy. Tal vez tus hijos hoy puedan estar muertos espiritualmente. Tal vez puedan estar siendo asediados por las aves de rapiña. Las aves de rapiña son demonios
demonios que salen del infierno para arrebatar la vida de nuestros hijos, para destruirlos. Y yo no sé si tú te conformas con la condición en que puedan estar tus hijos en este día, o tus parientes, tus sobrinos, o la generación que está alrededor tuya en este día. Nos toca a nosotros pararnos firmes para pelear contra todo lo que asedia a nuestra casa, lo que asedia a nuestra generación, lo que asedia a nuestra nación. Amén. No importa la condición en que esté. El milagro no fue inmediato. El milagro no es inmediato cuando tú clamas y ya está el milagro ahí. No, el milagro puede tardar años en llegar. El milagro puede tardar meses en llegar. Pero muchos de nosotros nos cansamos y dejamos de pedir porque lo vemos todo perdido. Puede haber sido el caso de Rispa. Mical se fue y dejó los cuerpos expuestos. A Mical no le importó que las aves del cielo vinieran y despedazaran a sus hijos, ni que las fieras que salían del campo por la noche vinieran y destrozaran aquellos cuerpos. Pero sin embargo, Rispa, a ella sí le importó incluso cuidar hasta los cuerpos de los hijos de Mical. Yo me imagino el cuerpo de esta mujer llena de rasguños, seca su piel a causa del sol que de día la azotaba, del frío que de noche la azotaba, porque en esos tiempos, en aquellos lugares, de día había mucho sol, mucho calor, pero de noche había mucho frío. Y ella de allí no se movió. Supongo que alguien caritativamente le llevaría de vez en cuando un poco de agua o un pedazo de pan para que ella comiera. Pero ella se mantenía firme allí en la roca. Ella se mantenía firme allí en aquella piedra. Ella se mantenía firme defendiendo con toda su fuerza y con toda su energía y con todo lo que le quedaba a aquellos muchachos. Rispa entendió algo muy poderoso. Y es que cuando alguien permanece delante de Dios, el juicio no tendrá la última palabra. Porque la última palabra la tiene nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que clamar y permanecer. Y hoy en día la iglesia de Cristo está fría, insensible. Se enfocan en sus hijos solamente y no en lo de los demás. Y muchas veces hasta en los suyos propios no les interesa. Desobedecen a Dios sin importar las consecuencias que la desobediencia puede traer sobre las generaciones. Pero mientras hay una Rispa que se para firme y pelea, no importa el tiempo que sea, puede ser detenido el juicio. Yo no sé cuántas Rispas puedan haber hoy aquí en esta mañana. Y cuántos hombres con el espíritu de Rispa. Porque también los hombres tienen que luchar por su casa. Permanecer sobre la roca que es Cristo. En aquel tiempo ella estaba sobre una roca. En este tiempo tú y yo estamos sobre la roca que es Cristo. Y desde ahí es que tenemos que clamar. Dice que ella no peleó contra el rey David. Ella no censuró lo que se iba a hacer. Ella no reclamó que sus hijos eran inocentes. Ella podía haberse plantado como madre y haber luchado contra el hombre que iba a sacrificar a sus hijos inocentes. Ellos no tenían culpa de lo que Saúl había hecho. Pero dice que ella no mencionó palabra. Que ella en ningún momento se fajó con el hombre. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes, que habían venido a matar, a hurtar y a destruir a nuestra familia, a destruir a nuestras generaciones, a destruir naciones enteras. Y necesitamos nosotros levantarnos, amén. Y no es a pelear contra el hombre, no es murmurar contra el hombre, no es agredir al hombre. No es criticar al hombre, es levantarte
delante de Cristo, delante de Dios sobre la roca, es doblar tus rodillas. Hoy la iglesia no dobla rodillas. Hoy la iglesia no se postra sobre su rostro a clamar por la necesidad y la sequía que hay en la sociedad, que hay en la humanidad. Y Dios hoy quiere levantar hombres y mujeres valientes que se paren y que luchen contra las fieras que vienen a devorar a nuestra generación. Rispa sabía que permanecer en Dios, aun cuando todo parece perdido, desataría la bendición del cielo. Desataría la bendición del cielo. Yo no sé si tú quieres permanecer firme o no. ¿Qué tiempo llevas orando por esa situación? ¿Qué tiempo llevas orando por lo que está muerto en tu vida? Esos hijos pueden representar lo que hoy se murió en tu vida y en mi vida. Tal vez tus finanzas, tal vez tu matrimonio, tal vez hasta tu estatus migratorio pudiéramos llamarle, lo que está hoy muerto y hediendo en tu vida. Pero el Señor quiere que te permanezcas firme sobre la roca. Porque mucha gente cuando no ven la respuesta pronto se va. Y vienen a la iglesia, ¿sabes cuándo? Solo cuando tienen la necesidad. Cuando ya el zapato no le da más, cuando ya la aprieta demasiado. Vienen un día, 2 días, 3 días. No ven respuestas y vuelven y se van. Y al cabo del tiempo vuelven a venir de nuevamente a ver si vuelven a la respuesta. Intentan nuevamente acomodarse a Dios a ver, pero no espantan las aves del cielo, ni las fieras que vienen a devorar. La intercesión verdadera nace cuando ya no hay respuestas humanas. La intercesión verdadera no nace cuando alguien se rehúsa, cuando alguien decide. Yo no sé si hoy tu decisión es mantener tu posición espiritual. ¿Cuándo terminó el juicio? Fueron 4 o 6 largos meses. Rispa podía haber abandonado y haber dicho, Dios no existe, eso es mentira. Yo permití que mis hijos fueran sacrificados para que lloviera, para que cesara el juicio. Pero ya van 6 meses y no pasa nada. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando. ¿Qué tiempo llevas esperando la respuesta de Dios? ¿Y cuándo terminó el juicio para Rispa? Para la tierra de Israel, para David. ¿Cuándo? Vamos a leer 2 de Samuel 21, del 10 al 14. Entonces Rispa, hija de Ajá, vamos a poner el versículo 11. Y fue dicho a David lo que Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, estaba haciendo. David no sabía nada, pero la gente que pasaba por ahí y a diario veía a Rispa, comenzó a murmurar, comenzó a hablar, comenzó a decir, hay una loca, ahí arriba una peña, vigilando 7 cuerpos putrefactos, destruidos, ya están en el hueso casi. Y ella sigue ahí espantando aves y fajándose con lobos y con fieras del campo. Dice que esto llegó a los oídos de David. Entonces David David entendió que lo que esta mujer estaba haciendo. Porque David era un hombre espiritual. Dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. El otro.
E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue, yo quiero que lo lean conmigo. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aleluya. Dios fue propicio a la tierra. El juicio terminó cuando hubo reconocimiento del pecado. David reconoció el pecado que había cometido Saúl. Es decir, desde esa generación, David lo reconoció. Nosotros tenemos muchas veces que pararnos y ver qué ha acontecido en nuestros ancestros. ¿En qué han creído nuestros ancestros? Hay maldición tal vez de pobreza que nos está visitando y persiguiendo y tenemos que cortar esa maldición. Tenemos que ver desde dónde viene esa maldición que hoy nos está alcanzando. Amén. Dice que David reconoció el pecado que se había cometido. Reparó espiritualmente lo que se había hecho mal. Él sacrificó la vida de los muchachos. Amén. Pero Rispa intercedió perseverantemente. Amén. Entonces, fueron 3 pasos que se dieron para cortar aquella maldición. El juicio no se rompe solo con el tiempo, con que pase el tiempo. Se rompe cuando alguien se para en la brecha y permanece firme hasta que llegue a los oídos del rey. Amén. Y no es que el rey nos responde, sino que nuestras oraciones muchas veces tienen estorbo a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra propia rebeldía, a causa de nuestra desobediencia, a causa de que tenemos falta de perdón en nuestros corazones. Porque aún la palabra dice que cuando tú vengas al altar a traer tu ofrenda, si tú tuvieras algo en contra de tu amigo o de alguien, ve y deja tu ofrenda ahí, ve y pídele perdón. Amén. Reconcíliate con tu enemigo y después ven y presenta tu ofrenda. Amén. A veces lo que impide que la bendición llegue y el juicio desaparezca es nuestra propia vida de rebeldía, es nuestra propia vida de desobediencia. ¿Cuántos están conmigo? Hoy no hay muchos amén, pastor. ¿Cómo romper el juicio generacional? Reconociendo la raíz espiritual. Tenemos que ir a nuestras raíces. Amén. Tenemos que consultar a Dios. David supo lo que estaba pasando porque Dios se lo reveló. Pero tú y yo tenemos tan poco tiempo para consultar a Dios que cuando ya Dios nos va a hablar, nosotros nos levantamos y nos vamos. ¿Cuántos aquí pasan 1 hora de rodillas en la presencia de Dios? No me alcanza el tiempo. Entro a trabajar a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8. Si entro a las 8, quiero dormir un poquito más, hasta las 7:30. Y salgo corriendo en el carro para llegar al trabajo. Y no consultamos a Dios. Y un día tras otro día, tras otro día. Amén. Y no permitimos que Dios nos hable para ver la raíz de lo que está aconteciendo, por qué está aconteciendo. Amén. David consultó a Dios. Porque él sabía que no toda sequía era un ataque. Porque algunas veces son asuntos no resueltos espiritualmente. Muchas veces la sequía en nuestra vida son asuntos espirituales que no se han resuelto. Amén. La maldición cesó cuando David fue y recogió los huesos ¿de quién? De Saúl y de Jonatán. Él fue a tierra de filisteos, es decir, fue donde estaba el enemigo. Amén. A recoger los huesos de aquellos que habían sido muertos para darles una honrada sepultura.
hasta que no se honró el nombre de Saúl, aun con todos los errores que Saúl cometió. Él era un ungido de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que honrar a los ungidos de Dios. Ay de aquel David desde el principio sabía que tocar el manto de un ungido traía maldición. Saúl persiguió a David durante mucho tiempo de su reinado porque tenía celos de David. Y en un momento Saúl y sus hombres se metieron en una cueva y David entró allí y lo vio dormido. Y sus hombres, los hombres de David le decían, míralo ahí dormido, es tu ocasión, es tu oportunidad de matarlo, porque él te persigue, porque él te agravia, porque él ha intentado matarte muchísimas veces, él te ha deshonrado, él te ha hecho la vida cuadritos. Te ha perseguido, ha hablado mal de ti, se comportó mal contigo. Ay, ay, ay. ¿Y sabes qué? ¿Qué le dijo David a sus propios hombres? Líbrame Dios. Líbrame Dios de tocar al ungido de Jehová. Y aun cuando salió de la cueva, dice que él cortó un trocito del manto de Saúl. Y cuando salió de la cueva se arrepintió. Cuando él tuvo a Saúl delante, le dijo, yo podía haberte matado y aún no lo hice porque reconozco que tú eres el ungido de Jehová, que tú eres el elegido de Jehová, que tú estás en el lugar de autoridad que tú estás porque Dios te eligió y no fuimos nosotros. Aleluya. Y dice que él aún delante de Saúl, David le dijo, yo me arrepiento de aún haber cortado un pedazo de tu manto. David tenía muy claro que era muy complicado quebrantar el pacto y la ley de Dios y tocarlos. David lo tenía claro. De hecho, David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía tiempos con Dios. David, mientras cuidaba las ovejas, tenía una relación con Dios mientras trabajaba. David pasaba tiempo y conocía lo que le gustaba y lo que no le gustaba a Dios. Cuando tú y yo pasamos tiempo con alguien, conocemos a esa persona, ¿verdad que sí? Y sabemos, llegamos a descubrir lo que le gusta y lo que no le gusta, porque lo observamos, porque tenemos una relación. Ese era David. Y eso quiere Dios hacer contigo y conmigo hoy. Que tengamos una relación con Él a tal extremo que conozcamos las maldiciones que muchas veces estamos viviendo a causa de la desobediencia. ¿Y sabes por qué a veces desobedecemos? Porque no conocemos. O porque conocemos y nos apartamos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Es mejor no conocer a Dios que conocerlo y apartarte. Cuando tú conoces la verdad y tú no la obedeces, estás cayendo en transgresión. Estás haciendo lo mismo que hizo Saúl. Amén. Y puede que hasta hoy llegó la maldición o la sequía en tu vida. Hasta hoy, porque hoy nos vamos a levantar como rispa y nos vamos a parar en la peña. Hoy nos vamos a levantar y vamos a cortar, vamos a ver las raíces, desde dónde vienen. Y aquí en este lugar no se va nadie hoy hasta que no rompan las maldiciones que te han estado llegando. Y hoy el Espíritu Santo nos va a revelar en qué le hemos fallado a Dios. ¿En qué hemos transgredido su ley? Amén. Porque muchos creen porque Cristo vino y derramó su sangre y somos salvos por gracia, no tenemos que cumplir la ley. Él no vino a abolir la ley, Él vino a abolir la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros nos paremos firmes en Él. Amén. Hasta que caiga la lluvia en nuestras vidas. Dios quiere que hoy levantemos como rispa intercesión perseverante. Aquí los miércoles se está viniendo a interceder, primer miércoles de cada mes. Los miércoles se hace ayuno. Son muy pocos los que entran a interceder. Son muy pocos los que visiblemente, porque podemos hacerlo, sí.
Yo sé, hay mucha gente que dice, no, yo oro porque no me puedes juzgar que yo no oro. Si tú no me ves, yo oro. Sí, ok, tú oras. Pero cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra para interceder, dice que el Señor no tarda en responder. ¿Y sabes por qué muchas veces las respuestas no llegan rápido? Porque no nos ponemos de acuerdo. Queremos que ocurran milagros aquí. Y tal vez hasta le echan la culpa al pastor, que el pastor no tiene la unción suficiente para sanar enfermos. Y tú tienes la unción suficiente y el tiempo suficiente en la presencia de Dios para clamar a Dios vivo por los milagros que quieres ver. Porque no es el pastor solo y el grupo de levitas los que provocan aquí la presencia de Dios. Porque la mujer con flujo de sangre recibió la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque su fe la hizo salva. Tu fe, la fe de la mujer con flujo de sangre fue la que hizo que del cuerpo que de Jesús saliera poder. Y cada vez que Jesús hizo un milagro, decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Cuando la mujer sirofenicia vino al encuentro de Jesús, porque tenía a su hija atormentada por un demonio, por un espíritu malo en su casa, ella luchó, perseveró, se mantuvo firme detrás de Jesús dando voces. Y los discípulos le decían, pero Señor, manda a callar a esta mujer. Pero Señor, mira, anda dando voces detrás de nosotros. Y es firocenicia. No es de nosotros, no es de nuestro pueblo. No es lícito que los firocenicios anden junto con nosotros. Y ella viene dando voces. Pero ella sabía algo y lo tenía claro. Que Jesús era el que tenía la respuesta para su hija. Que Jesús era el que tenía la solución para el problema que estaba azotando a su hija. Y se mantuvo firme hasta que descendió de Jesús la palabra. Y desde ese momento su hija recibió la sanidad. La persistencia de esta mujer hizo ¿qué cosa? Que Jesús se detuviese, no escuchara a sus discípulos. Porque a Jesús no le importa de dónde nosotros venimos, ni de dónde somos, ni de qué pueblo somos. Jesús lo que quiere es ver nuestra fe, nuestra resistencia, nuestra resiliencia, nuestro continuo clamor, nuestra continua confianza. No importa en la condición que esté tu hijo, tu hija, tu generación, tu pariente, quien sea, tu vida misma espiritual. Cuando sigues clamando a Él y te mantienes firme, Él hace que los cielos se abran. Él hace que los cielos se abran. Porque es nuestra perseverancia. Es nuestra intercesión. ¿Sabes qué? Job sufrió muchísimo. Y sufrió injustamente. ¿Quiénes conocen la historia de Job? Job era un hombre íntegro. Él ofrecía sacrificios a diario por sus hijos en la mañana. Porque él no sabía si sus hijos en la noche habían pecado o no. O le habían fallado a Dios. Todos los días hacía sacrificio por sus hijos. Y Satanás solicitó tocarlo para ver si de verdad Job era tan íntegro como Dios decía que era. Perdió los hijos. Perdió el ganado, perdió la siembra, perdió todo lo que tenía. Y por último, hasta cayó sobre él una sarna, dice, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Se lamentó. Él se lamentó, él se criticó, se maldijo, él solicitó que él tenía que haberse muerto en el vientre de su madre y haber salido muerto desde ahí. Y no sé cuántas cosas hizo Job. Se tiró en silicio. Pero dice que hasta que él no intercedió por sus amigos que fueron y lo visitaron y estuvieron acusándole varios días ahí. Los amigos mismos le decían, tú que eres el que dabas palabra de fe, tú que eras el que no sé qué, y los amigos ahí rodeándole, en vez de quedarse callados y llorar con él, porque la palabra dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Amén. Los amigos no, ahí estaban ellos, juzgando. Pero Job se levantó, intercedió por sus amigos
Y dice que desde el momento en que lo hizo, dice que todo lo que perdió le fue retribuido. Y aún mayor. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios hoy está buscando intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha, que tomen la palabra como la espada en su mano. Amén, para pelear por aquel asunto que tú sabes que necesitas una intervención divina. Para pelear por aquel que está a tu lado, para pelear por aquel que te está haciendo la vida un yogur. Hablando cubanamente. Amén. Dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que permanecer hasta que llueva. Yo no sé cuántos hombres y mujeres hay hoy aquí que entienden que permanecer firme sobre la roca es lo que le va a dar la solución. Amén. La intercesión no termina cuando tú te cansas. Termina, ¿sabes cuándo? Porque tal vez tú dices, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar intercediendo? ¿Ustedes saben cuántos años yo llevo intercediendo por una petición? ¿Saben cuántos años han habido mujeres intercediendo por sus hijos? Y a mí me ministra mucho el testimonio de nuestro hermano Dani. 19 años estuvo su mamá intercediendo por él. Y mira, nuestro hermano Dani, que ministra nuestra vida, vino la respuesta. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que estuvo firme en la roca. Amén. Alguien que la situación, las circunstancias no lo debilitó. La intercesión termina cuando el cielo responde. No importa los años que pasen. No importa qué tan muerto espiritualmente tú veas a la persona por la que tú estás orando. Amén. Es tiempo de nosotros orar por las personas a nuestro alrededor. No importa cuán drogadicto sea. No importa cuán alcohólico sea. No importa cuántas veces visite el gogó. No importa la condición espiritual en que esté. No importa. Amén. El cielo responde cuando tú y yo permanecemos firmes. Cuando seguimos clamando, Él responde. Él tiene su tiempo. Dios está levantando intercesores que sanarán historias familiares, que cerrarán ciclos espirituales. Tú y yo estamos puestos para eso Dios nos llamó. No es para venir aquí cada domingo y gloria a Dios, aleluya, santo eres Señor. No, Dios nos llamó para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a cualquier hora de nuestro día nosotros clamemos, no solo egoístamente por nuestras necesidades, porque muchas veces le pedimos al hermanito, ay, tú puedes orar por mí. No, ora tú. Ay, ora por mi hijo que está muy... Ora tú. Dobla rodillas, tira silicio en el piso, arrodíllate, te pega tu cabeza sobre la tierra, clama. Y no tienes que esperar venir aquí a la iglesia donde todos los vean. Yo espero estar sola en mi casa y ahí formo mi gritería y ahí formo lo que formo y muchas veces ni formo nada. Muchas veces nada más que me quedo en silencio con mi padre. Cuando todos se van, cuando nadie me ve, ahí tengo mis mejores tertulias con mi padre. Por eso resisto el día malo. Porque no es solo gritar y pelear y venir aquí y formar lo que se forma hoy. ¿Qué clase? ¿Qué espiritual es fulanito o fulanita? ¿Cómo ora? No, es cuando tú estás sola en tu habitación. Dos tipos de personas busca Dios en la tierra. Eso es busca. ¿Tú sabes lo que es buscar? ¿Tú sabes lo que es buscar? Es ir, buscar. Dos, en lo grande que es el globo terráqueo. ¿Cuántos cientos de miles y millones de personas no hay a nivel mundial? Y Dios busca dos tipos de personas nada más. Un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y un intercesor que se para en la brecha. Amén. A favor de otros, para que Él no destruya la tierra. Qué bueno sería, ¿verdad? Que el Señor empezara a buscar y te encontrara ahí en tu habitación postrada de rodillas, sobre la roca que es Cristo, clamando por tu hermano, por ese que te ofendió, por ese que no actuó bien contigo,
por ese que te falló, por tu propio padre que te abandonó, por ese que te violó, por ese que hizo lo que hizo porque no sabía lo que hacía. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cada cual da como propone en su corazón por lo que tiene en su corazón. Si esperas amor de alguien y no lo recibes es porque no lo tiene para dártelo. Si recibes ofensas, si recibes heridas de otras personas, porque eso fue lo que recibió y es lo que acumuló en su corazón. Entonces no es más fácil pelearnos, fajarnos, maldecir a las personas, maldecir a los hombres, a que esperar que venga la lluvia de Dios sobre su vida a través de nuestra intercesión y de nuestro clamor. Muchas veces nosotros como cristianos aceleramos el proceso de pudredumbre, ¿cómo se dice? De corrupción del cuerpo del hermano. Porque cuando murmuramos contra nuestro hermano que nos falló, amén, estamos permitiendo que venga más peste sobre él, venga más pudrición sobre él. En vez de bendecir, la palabra dice bendecid y no maldigáis. Amén. Y qué bueno cuando Dios nos deja así en la palabra, mujeres como esta, David, hombres como David, que conocían el corazón de Dios, hombres como Daniel, que estuvo 21 días delante de la presencia de Dios en ayuno. ¿Cuándo fue el último ayuno que hiciste, iglesia? ¿Somos capaces de hacer ayuno por el esposo o por la esposa? ¿Somos capaces de hacer ayuno por el hijo o por la hija? Porque es lo que nos toca de cerca. Pero qué pocas veces hacemos ayuno por la iglesia, ¿verdad? Qué pocas veces hacemos ayuno por los pastores que de día y de noche están velando, están buscando palabra para darnos. Que no vemos el sacrificio de ellos. Muchas veces, muy pocas veces hacemos ayuno por la nación en la que vivimos y por la nación de la que salimos. Muy pocas veces se convoca ayuno por estos. Oramos, sí, oramos, pero un ayuno congregacional por un motivo específico que no tiene que ver contigo personalmente. Qué bueno es tener en la Biblia hombres como Elías, que oró, dice, 7 veces hasta ver una pequeña nube en el cielo. Había maldición en la tierra por la idolatría y también por el pecado. Paró la lluvia, pero un hombre oró y mandó a su siervo 7 veces, y el siervo iba hasta allá arriba y miraba al cielo y miraba para abajo. Señor, nada, todavía nada, no hay lluvia. Vuelve de nuevo. Y el siervo en cualquier momento le decía, ay, pero Señor, mira, ve tú, porque ya yo no puedo más, me duelen los pies. No, él iba, obedeció, su siervo también obedeció, hasta que vio una pequeña nube. Y hasta que no hubo esa pequeña nube, dice que Elías no se paró y proclamó, viene lluvia. Lluvia, con una nubecita así chiquita del tamaño de la palma de una mano. Sí, viene lluvia. Y declaró que venía la lluvia y vino la lluvia. Es tiempo de declarar que viene lluvia sobre nuestra casa. Es tiempo de declarar que viene lluvia. Y si se ha tardado la lluvia, dice que tenemos que esperar la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. Porque la lluvia de que viene, viene. Amén. Porque Dios manda la lluvia. Dios manda la lluvia sobre nuestra generación. La reina Esther convocó ayunos antes de cambiar el decreto del rey. Su ayuno, su oración, su persistencia, su mantenerse de rodillas delante de la presencia de Dios hizo cambiar un edicto del rey donde se había pronosticado matar a todo el pueblo de Israel que estaba allí en aquella nación. Amén. Y ella con su ayuno, ¿qué hizo? Frenó el juicio, frenó la mortandad. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Esther no fue una mujer fue una mujer como tú, como yo. Elías fue un hombre como usted. Amén. Entonces nosotros estamos para cambiar generaciones con nuestra intercesión. Nosotros estamos para pararnos en la brecha. Porque no es bueno
que estemos aquí nada más para recibir y recibir y recibir y engordar y engordar y engordar con la palabra que cada domingo recibimos. Nos vamos a reventar. Estamos obesos espiritualmente, llenos de palabra. ¿Y cuándo la vamos a usar? ¿Cuándo nos vamos a unir a orar y clamar por los tiempos de evangelismo que vamos a tener? Por las vidas que queremos alcanzar. No nos importa la vida de los demás. La maldición sobre el pueblo de Israel cesó cuando se le dio honrada sepultura a aquellos jóvenes, a Saúl y a Jonatán, cuando se le honró. Y hoy vamos a honrar a aquellos aún que han fallado. Hoy yo quiero hacer algo con la iglesia. Hoy vamos a ir a las raíces de los que usted tiene en memoria. Puede que sea tu abuelo, tu bisabuelo, tus ancestros. Y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos y vamos a cortar hoy toda maldición que pueda haber salido y que pueda estar visitándonos a nosotros. Y vamos a orar por los gobiernos de las naciones que desde hace tiempos antiguos también quebrantaron el pacto con Dios y han producido sequía en la tierra, sequía espiritual. Le hablo de sequía espiritual cuando las generaciones van tras otros ídolos, cuando las generaciones van tras aquello que no le agrada a Dios, cuando se rompen los principios de Dios, cuando se quebranta la palabra de Dios, cuando el divorcio se ha vuelto algo común, cuando aún las personas no se casan no delante de Dios ni delante de los hombres porque se quebrantó ese pacto. Amén. Hoy vamos a orar por esos pactos quebrantados. Hoy vamos a aprender a pararnos en las rocas, a arrodillarnos sobre las rocas y a clamar por los cuerpos putrefactos, a defender lo que hoy se está pudriendo, que es nuestra juventud, es nuestra sociedad. Amén. Y esta palabra es una reflexión a nuestras vidas. Amén. Y tal vez la leemos y cuando llego a su casa yo quiero que usted la lea y que la medite y que permita que el Espíritu Santo entreteja ahí en su mente, en su corazón, la visión de esta historia. Yo te aseguro que vas a llorar, que te vas a quebrantar, porque la vas a ver como personal. Vas a mirar a esa persona que tú amas y que está perdida y que se ha alejado de Dios. Amén. Pero qué bueno sería si la leyeras y miraras la maldición que está cayendo sobre tantos hijos en la tierra. Son sobre tantos jovencitos que no han tenido la oportunidad de escoger en qué creer. Amén. Y yo quiero que ahí donde tú estás te pongas en pie. Y si tú sientes en tu corazón ir de rodillas, si en tu vida hay alguien por el cual tú quieras derramar tu alma aquí en este altar, amén, tú puedes pasar aquí delante y postrarte. Tal vez nunca lo has hecho. Pero hoy puede ser el primer día donde como Rispa tú te arrodilles delante del altar de Dios por esa persona que más tú amas. Rispa guardó aquellos cuerpos hasta que llegó la lluvia. Rispa los defendió hasta que llegó la bendición, hasta que fueron honrados. Yo no sé en qué condición tú te puedas encontrar en este día. Es que dejamos de escuchar. ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro. ¿Qué tal si tú pides perdón hoy por tus generaciones? Oh Padre nuestro. Tal vez tu abuelo o tu abuela te enseñaron a adorar ídolos paganos. Tal vez vienes de una nación donde se adoró a San Lázaro, a Yemayá, Ochún, ídolos que trajeron abominación a tu casa, a tu vida. Dios hoy te está pidiendo que te pares ahí en esa brecha. Toda desobediencia delante de Dios abre una brecha.
Y yo quiero que hoy tú definas la brecha por donde se abrió. La brecha puede haber sido por un pecado oculto. Aún en nuestros pensamientos nosotros le fallamos a Dios. Aún en nuestros pensamientos nosotros le fallamos a Dios. David consultó a Dios. Y este es tiempo, iglesia, de consultar a Dios. Es tiempo de consultar a Dios. De pedirle a Dios que te muestre dónde está el fallo. Por dónde entró la maldición. Por dónde vino la sequía a tu casa, a tu familia. Y te pares ahí, en ese lugar. Amén. En ese sitio. Por donde el enemigo entra cómodamente. Amén. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre. Amén. Si tú sientes en tu corazón postrarte de rodillas ahí en tu silla donde tú estás, hazlo. Hazlo. Hazlo porque haciéndolo puedes hacer que la lluvia caiga sobre las generaciones venideras. Sobre tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por enseñarnos, Dios, a través de Rispa, Señor, la importancia de permanecer firmes, Señor, hasta que tú decidas abrir los cielos sobre nuestras vidas, Padre. Señor, hoy nos paramos, Señor Dios mío santo, delante de tu presencia y allí nos humillamos, Señor, reconociendo, mi Dios, que muchas veces estamos en sequía espiritual, que muchas veces, Señor, las cosas no van como queremos. Dios mío, que muchas veces, Dios mío santo, suceden cosas de las cuales, Señor, no tenemos respuesta para darles. Pero en este día, Padre, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú revelando, que seas tú trayendo, Señor, al corazón mío y al corazón de mis hermanos, Dios mío, el tiempo, Señor, el momento, mi Dios del cielo, en que alguien te falló, Señor, en que alguien hizo lo incorrecto delante de tus ojos, Señor, y produjo, Dios mío, que los cielos se cerraran, Señor, sobre sus vidas. Espíritu de Dios, Señor, muestra, Señor, si fue alguien de nuestro antepasado, Dios mío. Padre Santo, en esta hora, Dios del cielo, revélate a tu pueblo. Revélate, Señor, a tus hijos. Señor, como le dijiste a David, como te revelaste, Señor, a David y le mostraste de dónde venía la maldición, desde cuándo venía la maldición, Señor, hasta sus días. Padre, revélanos, Señor, desde dónde viene la maldición que nos persigue. Y abre tu boca, iglesia. Abre tu boca y comienza a orar a ese Dios vivo. No dejes que nadie lo haga por ti. Eres tú y Dios. Tú y el Espíritu Santo. Es tu intimidad con el Señor. Rispa no llevó allí a aquella peña, no llevó a sus amigos. No llevó a los familiares que le quedaban. Fue ella sola peleando. Fue ella sola luchando. Fue ella sola intercediendo por sus hijos y por la honra de sus hijos. Yo no sé en qué condición se encuentran tus hijos en este día. Yo no sé en qué condición puedas estar tú en este día. Si te has cansado de orar, si te has cansado de interceder, si te has cansado de guerrear, tal vez ya soltaste hasta el último de tu aliento y de tu esperanza. Pero el Señor te dice, hoy puede ser un nuevo día. Hoy el Señor renueva tus fuerzas para que te pares ahí en la brecha por aquellos que ya no tienen voz. Hoy nuestra generación no tiene voz. Aquellos muchachos colgados allí tampoco la tenían, pero tenían una madre. Tenían una madre que peleaba por ellos, que los defendía.
Y tal vez tus hijos hoy están aquí contigo, pero allá afuera están las aves de rapiña, están los lobos rapaces. Y hoy es día de levantar intercesión y de levantar oración por tus hijos. Porque puede que hoy estén firmes, pero puede que una pequeña brecha en el muro permita que el enemigo entre y lo saquee. Y saquee su ciudad, saquee su alma, saquee su salvación. Y si tú le has fallado a tus hijos, si en algún momento has hecho lo desagradable delante de Dios, lo que no le agrada a Dios, conociendo la palabra, conociendo los principios, te has apartado de ellos, quiero decirte, hay una brecha abierta. Hay una brecha abierta por la cual el enemigo puede destruir el futuro de tus hijos. Puede destruir el futuro de tu generación. Pero si hoy tú te paras firme, si hoy tú reconoces esa brecha por donde se abrió y tú te arrepientes delante de Dios, Dios puede cambiar la historia. Dios puede traer reconciliación. Dios puede traer lluvia. Dios puede traer lluvia para tu generación, para la generación en la cual estamos viviendo. Niños que se pierden en la droga porque es lo que ven en sus casas. Niños que dejan los estudios porque alguien allá en la escuela le hizo presión y su identidad no estaba firme desde la casa. Y por agradarle a aquellos que los rodeaban se fueron tras los vicios, se fueron tras las drogas. Y hoy es tiempo de orar por esa generación, iglesia. Yo no sé qué tan insensible puedes ser tú como iglesia. Son tiempos de clamar y derramar nuestra alma delante de Dios. No somos espectadores en un teatro. Somos el pueblo de Dios. Si tú y yo no somos sensibles ante la situación de la humanidad, ¿quién lo va a hacer? Hoy yo ruego al Dios de los cielos, creador del cielo y la tierra, en esta mañana, que quite el corazón de piedra de en medio de nuestro pecho. Que quebrante ese corazón de piedra insensible y que ponga en nuestro interior un corazón de carne. Que podamos sensibilizarnos con la condición y la situación que se vive hoy. Un corazón que no haga juicio. Un corazón que se duela con el dolor ajeno. Un corazón sensible. Señor, haz un radical en nuestro pecho, Dios mío. Opéranos corazón abierto, Dios. Quita todo egoísmo espiritual. Quita, Señor, toda insensibilidad humana, Señor, de tu pueblo. Dios mío, pon tu corazón en nuestro pecho, mi Dios. Queremos sentir como tú sientes, Señor. Queremos mirar con tus ojos, sentir con tu corazón, Padre. Señor, queremos que tú envíes la lluvia temprana, Señor. Pero, Señor Dios, si nos llega también, esperamos que llegue la lluvia tardía. Señor, ayúdanos a esperar en tu tiempo, Dios. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Yo no sé si habrá alguien aquí en este día que nunca se ha podido parar sobre la roca, que no conoce a Cristo como su intercesor, el mayor de los intercesores, el que pelea por nosotros aún cuando nosotros estábamos perdidos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados y delitos y deleites. Cristo estaba delante del Padre peleando por nuestra alma, por nuestra vida. Porque tal vez nuestros padres no nos predicaron a Cristo, nos enseñaron otra cosa. Si tú estás aquí en este lugar y no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día que el Padre te está llamando para que tú te afirmes sobre la roca, para que tú vengas y en Él encuentres la esperanza de vida que estás buscando.
Hay alguien aquí en este lugar que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Puede levantar su mano. Si hubiera alguien que quisiera entregar hoy su corazón al Señor, que quisiera hoy arrepentirse, que estuvo y se apartó, que ha cometido pecados, amén, apartándose de Dios, hoy yo te invito a que pases aquí delante. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que quiere hoy reconciliarse con Dios? Que quiere impedir que el juicio siga caminando hasta las generaciones venideras y se cierre el cielo sobre sus vidas. ¿Habrá alguien que quiera luchar por su generación? Nadie quiere luchar por su generación. ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, pídele perdón a Dios por todas las cosas que tú sabes que has hecho delante de sus ojos. oh Padre nuestro, Hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día de perdón. pedimos gracia. Hoy es un día de pedir perdón. Hoy es un día donde vamos nosotros con nuestra oración e intercesión romper los cielos sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Levanta tu voz, iglesia. Adora al Rey en esta hora. Adórale, 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 adórale. Adórale, adórale. Dile, Cristo, ven. Cristo, ven por mi familia. Ven por mi matrimonio. Ven por mi casa. Pero ven también, Señor, por las generaciones que vendrán después de mí. Clama, iglesia. Clama, iglesia. Dile, Padre, perdón. Perdón. Perdón, Señor. Pídele perdón a Dios hoy si le has fallado. Señor, que venga tu reino, Señor, y se establezca, Señor, oh Dios, aquí en la tierra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú convences, Señor, de pecado. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que en esta hora, Señor, seas tú convenciendo de pecado y llevándonos al arrepentimiento. Señor, mi Dios, que podamos pelear, Dios mío, que podamos guerrear, que podamos interceder, Dios mío. Espíritu Santo, trae libertad sobre tu pueblo, trae un rompimiento sobre tu pueblo. En este momento, Señor, atamos al hombre duro, atamos al hombre fuerte, todo espíritu inmundo de las tinieblas que opera, Señor, oh Dios mío, a través, Dios mío, santo, de las generaciones, todo espíritu de resistencia, de incredulidad, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de duda, todo espíritu de estupor, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de vicio, de atadura, Señor, de alcoholismo, de inmoralidad sexual, de pornografía, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios lo atamos en esta hora. En el nombre de Jesús, todo espíritu que viene a comer la carne de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de orgullo lo atamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo. Si hay alguien que quiere que ore por él, le pido que pase aquí delante. Si crees que tus fuerzas ya se han agotado, que no puedes permanecer como Rispa, te invito a que pases aquí delante. Vamos a orar para que el Señor te dé nueva fuerza, para que te levante como una guerrera, para que te levante como un guerrero.
Si tú quieres pelear de verdad por los que te importan, si a ti te importa tu generación, si a ti te importa tu familia, si se te han acabado las palabras, las fuerzas, pasa aquí delante, queremos orar por ti. Yo invito y pido a los pastores de casa que vengan y transmitan a su pueblo las fuerzas que Dios le ha dado para día y noche clamar. Porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de sequía. Estamos en tiempos donde la rebeldía ha cerrado los cielos sobre nuestras generaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú haces llover, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque hoy te da firmeza. Hoy te da fortaleza como le dio a Rispa. Dale gracias al Señor porque no será tu casa avergonzada. No será tu casa desolada. Hoy el Señor restaura la honra de tu casa. Hoy el Señor restaura la honra de tu familia. Hoy el Señor restaura todo lo que se había perdido. Lo que el enemigo, lo que el saltón, el rebortón, la oruga querido vino a comer y a destruir. Dios hoy lo restaura y Dios te da una nueva temporada de lluvia en tu día, en tu vida, en tu casa y en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra, Dios, no sea una palabra más. Que sea una palabra que haya hecho rema. Señor, que se quede en los corazones desde hoy y para siempre. Señor, mi Dios. Señor, que no regrese vacía. Señor, que tú la hagas prosperar en todo para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús. Señor, que todo lo que quiera venir a robar la semilla en este momento, Señor, quede inoperante, quede inválido, Señor. Y que podamos ver el fruto, Señor, de esta semilla que hoy se ha plantado, Dios, en los corazones. Hoy yo declaro y profetizo que de esta iglesia se levantarán rispas, se levantarán intercesoras que cambiarán la historia de la humanidad, que cambiarán la historia de esta casa, que cambiarán la historia de sus generaciones, que cambiarán generaciones enteras. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque solamente tú y tú, Señor, son dignos y merecedores de ella. Te damos las gracias y tu iglesia te dice amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenidos a Morada de Justicia Ministres, donde te ofrecemos servicios toda la semana. Tenemos servicio de familia GPS, los martes de consejería a las 8 de la noche vía Zoom, un espacio para la restauración matrimonial y familiar. Miércoles de crecimiento, con ayuno y 3 ventanas de oración a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Servicio de estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos servicio para jóvenes los viernes a las 8 de la noche. Y eso no es todo. Tenemos un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de lunes a viernes, nuestro cafecito con Dios. Te esperamos con los brazos abiertos.